En 1983, un ejecutivo de marketing de 30 años voló a Milán para una feria de artículos del hogar. No iba a buscar café, iba a buscar tendencias en menaje de cocina para la pequeña cadena de tiendas de café en grano que lo había contratado 2 años antes. Pero en Milán le pasó algo que no esperaba. Entró en un bar, no en una cafetería americana, donde el café era una bebida funcional que se servía en vaso de papel y se consumía de pie en 30 segundos. En un bar italiano, donde el barista saludaba a los clientes por su nombre, donde había un ritual en la preparación del espresso, donde la gente se quedaba de pie en la barra no porque tuvieran prisa, sino porque estar ahí era en sí mismo parte del día. Howard Schultz tomó un cappuccino, luego otro, y luego se quedó mirando lo que tenía delante con la sensación de que estaba viendo algo que no existía en ningún lugar de América y que pedía existir. Volvió a Seattle. Intentó convencer a los dueños de la empresa de que transformaran las tiendas en cafeterías al estilo italiano. Los dueños no quisieron. Schultz se fue y montó su propia cafetería. Luego volvió y compró la empresa original, y la convirtió en la cadena de cafeterías más grande del mundo. 35.000 tiendas, 84 países, más de 35.000 millones de dólares en ingresos anuales. La empresa que enseñó al mundo a pagar 4 euros por un café. Esto es el imperio. Howard Schultz nació el 19 de julio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Creció en los Canarsie Houses, un complejo de vivienda social en el sur de Brooklyn. Su padre trabajaba en distintos empleos de clase trabajadora: conductor de camión, repartidor, obrero en fábricas. Era un trabajo físico sin beneficios, sin seguro médico. Cuando el padre de Schultz se rompió el tobillo en el trabajo en 1961, perdió el empleo. No había compensación por accidente laboral. La familia no tenía ahorros. Schultz tenía 7 años y vio algo que recordaría con precisión décadas después: la cara de su padre cuando volvió a casa con el tobillo vendado y sin trabajo, sabiendo que no había red de seguridad. Esa imagen definió algo en Schultz que se expresaría de maneras inesperadas en la empresa que construyó años después. Creció con la conciencia de que en América podías trabajar duro toda la vida y aún así quedar sin nada si un accidente o una enfermedad te apartaba del trabajo. Que la promesa americana de la clase trabajadora tenía agujeros que las personas que crecían en los barrios ricos no veían porque no los experimentaban. Era atlético y consiguió una beca de fútbol americano para la Universidad del Norte de Michigan. No fue a la universidad por vocación académica. Fue porque era la única manera de salir del proyecto de vivienda. Se graduó en comunicaciones en Mill, trabajó en ventas, primero en Xerox y luego en una empresa sueca llamada Hammarplast, que vendía artículos de cocina. Era buen vendedor, ascendía, ganaba suficiente dinero para haber dejado atrás los Canarsie Houses de manera definitiva. Pero en 1981 recibió un pedido que llamó su atención. En 1981, mientras trabajaba en Hammarplast, Schultz notó que un pequeño tostador de café en Seattle, llamado Starbucks Coffee Company, le compraba una cantidad desproporcionada de cafeteras de filtro. Una empresa pequeña de 4 tiendas en Seattle, comprando más cafeteras que grandes supermercados de Nueva York. No tenía sentido con ninguna lógica de distribución convencional. Starbucks había sido fundada en 1971 por 3 amigos, Jerry Baldwin, Seb Sieg y Gordon Bowker. Su negocio era vender café en grano de alta calidad y enseñar a los clientes a prepararlo bien en casa. No vendían café preparado, vendían la materia prima y el conocimiento para hacerlo correctamente. Era un negocio nicho, de producto de calidad, en un momento en que la cultura del café en Estados Unidos era esencialmente Nescafé en polvo y café filtrado en diner de carreteras. Schultz entró en la tienda y probó el café. Luego habló con los fundadores. Luego les pidió trabajo. En 1982, Schultz dejó Hammarplast para incorporarse a Starbucks como director de marketing y operaciones de retail. Era un movimiento lateral en términos de salario. Era una apuesta sobre una empresa pequeña en una ciudad que no era Nueva York ni Los Ángeles. Sus amigos pensaban que era un error. Un año después voló a Milán para una feria de menaje y tomó un cappuccino en un bar italiano. Y todo cambió. Lo que Schultz vio en Milán en 1983 no era simplemente un café mejor que el americano. Era una función social que el café cumplía en la vida cotidiana italiana que no existía en ninguna forma equivalente en América. El bar italiano era lo que los sociólogos llaman un tercer lugar. Ni el hogar, ni el trabajo, sino el espacio intermedio donde las personas se encuentran, conversen,
simplemente están. En Italia había un bar en cada esquina y cada uno tenía sus clientes habituales que llegaban a la misma hora. Pedían lo mismo y eran reconocidos por el barista. No era una transacción, era una relación. Schultz volvió a Seattle convencido de que podía crear ese tercer lugar en América, que entre el trabajo y el hogar había un espacio que las personas necesitaban y que no tenían, y que el café, con el ritual de su preparación, con el calor del espacio, con la música adecuada, podía ser el vehículo para crearlos. Fundadores de Starbucks no compartían esa visión. Baldwin, Siegel y Bowker eran vendedores de café de calidad, no operadores de cafeterías. No querían transformar su negocio en una cadena de bares. Schultz intentó convencerlos durante meses. No lo consiguió. En 1986 dejó Starbucks y abrió su propia cafetería, a la que llamó Il Giornale, que en italiano significa el diario. Era exactamente lo que había visto en Milán, un espacio con música de ópera, con baristas formados en la preparación italiana del espresso, con mesas pequeñas y un ambiente que invitaba a quedarse. Abrió en Seattle en abril de 1000. En el primer año, la tienda atendía a 1.200 clientes diarios. En 1987, los fundadores de Starbucks decidieron vender la empresa. Baldwin quería comprar Peet's Coffee, el tostador de Berkeley que había inspirado a los propios fundadores de Starbucks cuando estudiaban en la Universidad de California. Para financiar la compra de Peet's, necesitaban vender Starbucks. Howard Schultz compró Starbucks por $4 millones. Tenía 34 años, una cafetería propia que funcionaba bien y acababa de asumir una deuda considerable para comprar la empresa que lo había contratado 5 años antes. Fusionó Il Giornale con Starbucks y comenzó la expansión que transformaría la industria del café global. El modelo era diferente a todo lo que existía en el sector. El café en sí no era el producto principal, la experiencia era el producto. El café era el vehículo. Schultz diseñó cada elemento del espacio Starbucks con esa premisa. La música, seleccionada centralmente para crear un ambiente consistente en todas las tiendas. Los sillones y sofás que invitaban a quedarse. Los nombres de las bebidas en italiano, que creaban una sensación de especificidad que diferenciaba a Starbucks del café genérico. El hecho de que los baristas, a los que Starbucks llamaba partners, socios, aprendían el nombre de los clientes habituales. Y la personalización. El concepto de que cada bebida podía modificarse exactamente según las preferencias del cliente. Más espresso, menos leche, vainilla, sin azúcar, temperatura específica. Esa personalización creaba una bebida que era literalmente tuya, no un producto estándar de línea de montaje. En 1992, Starbucks salió a bolsa. La empresa tenía en ese momento 165 tiendas. La valoración fue de $272 millones. El crecimiento que siguió fue uno de los más rápidos en la historia del retail americano. Entre 1992 y 2007, Starbucks creció a un ritmo que sus propios ejecutivos describían como difícil de gestionar. En 1992 tenía 165 tiendas, en 2007 tenía 15.000. Era la apertura de una nueva tienda cada día durante 15 años. Schultz lo llamó el modelo de densidad. En lugar de abrir una tienda por barrio, Starbucks abría 3 o 4 tiendas en el mismo vecindario. Cuando los análisis de mercado convencionales habrían dicho que una zona estaba saturada, Starbucks añadía otra tienda. La lógica era contraintuitiva. La presencia densa de tiendas creaba familiaridad con la marca. El cliente que veía un Starbucks en cada esquina lo incorporaba como parte del paisaje habitual de su ciudad. La marca pasaba de ser una opción entre varias a ser el estándar de referencia, y la densidad reducía los costes logísticos. Un camión de reparto que abastece 4 tiendas en el mismo barrio es más eficiente que 4 camiones que abastecen 4 tiendas en 4 barrios distintos. La internacionalización llegó en 1996 con la apertura en Tokio. El modelo funcionó en Japón con una adaptación mínima. Los japoneses ya tenían una cultura del café, aunque diferente a la italiana que había inspirado a Schultz. La experiencia del tercer lugar, el espacio entre el trabajo y el hogar, tenía resonancia particular en una cultura donde los espacios privados son pequeños y la vida social ocurre en público. Para el año 2000, Starbucks tenía tiendas en 22 países. Para 2007, 15.000 tiendas en 44 países y una capitalización bursátil que había superado los $20.000 millones, desde los 272 millones del IPO. Pero el crecimiento tenía un precio que Schultz no había visto venir. En febrero de 2007, Schultz escribió una carta interna a los ejecutivos de Starbucks
que fue filtrada a la prensa. La carta era un diagnóstico brutal de lo que el crecimiento acelerado había hecho a la empresa. Schultz escribía que en la persecución del crecimiento habían tomado decisiones que habían diluido la experiencia Starbucks. Habían instalado máquinas de espresso automáticas que eran más rápidas y consistentes que los baristas manuales, pero que eliminaban el ritual de preparación que era parte de la experiencia. Habían añadido comida caliente cuyo olor competía con el aroma del café. Habían abierto tantas tiendas tan rápido que la calidad de las ubicaciones había bajado. Habían decorado las tiendas con materiales más baratos que ya no transmitían el ambiente que él había diseñado en las primeras tiendas. A Starbucks, escribía Schultz, corría el riesgo de convertirse en una commodity, en un lugar más donde comprar café en lugar del lugar donde tomar café. La carta llegó a los medios. El precio de la acción cayó. La discusión pública fue intensa. En enero de 2008, Schultz volvió como CEO. Había dejado el cargo en 2000 para pasar a ser chairman, mientras otra persona dirigía las operaciones diarias. Lo que hizo en las semanas siguientes fue una de las decisiones de gestión más comentadas de la historia del sector servicios. Cerró todas las tiendas de Estados Unidos durante 3 horas y media el 26 de febrero de 2000, 7.100 tiendas simultáneamente, en plenas horas de servicio, para reentrenar a los baristas en la preparación del espresso. La pérdida de ingresos de esa tarde fue de varios millones de dólares. El mensaje que envió al mercado, a los empleados y a los clientes fue que Starbucks estaba dispuesta a perder dinero hoy para recuperar los estándares que la habían hecho grande. El regreso de Schultz en 2008 coincidió con el peor momento económico desde la Gran Depresión. La crisis financiera de 2008 afectó directamente al comportamiento del consumidor. El café de 4 euros dejó de ser una compra automática para muchos clientes que empezaron a preguntarse si era un lujo que podían seguir permitiéndose. McDonald's y Dunkin' Donuts lanzaron líneas de café premium directamente dirigidas a capturar al cliente que ya no quería pagar el precio Starbucks. Schultz respondió en 2 direcciones simultáneas. La primera fue la reestructuración. Cerró 600 tiendas en Estados Unidos que no eran rentables o que estaban mal ubicadas. Eliminó 12.000 puestos de trabajo. Era una decisión dolorosa para alguien que había construido su identidad empresarial sobre los beneficios laborales que ofrecía a sus empleados. La segunda fue la innovación de producto. Starbucks lanzó Via, su primer café instantáneo, en 2000. Era una apuesta que muchos en el sector consideraron un suicidio de marca. La empresa que había convencido a América de pagar 4 euros por el café, vendiendo café instantáneo de supermercado. Schultz argumentaba que Via era un producto diferente que llegaba a clientes en situaciones donde Starbucks no podía estar presente, no una sustitución del café de la tienda. También lanzó las máquinas Verismo para el hogar y amplió la oferta de té con la adquisición de Teavana Para 2014, la acción de Starbucks había recuperado y superado los niveles anteriores a la crisis. La reestructuración había funcionado. La empresa, que había crecido demasiado rápido, había encontrado el nivel de crecimiento sostenible que el modelo podía soportar. Una de las características más inusuales de Starbucks en el contexto del retail americano es su política de beneficios para los empleados a tiempo parcial. Desde 1988, Starbucks ofrece seguro médico a todos sus empleados que trabajan al menos 20 horas semanales. En un sector donde la mayoría de los contratos son a tiempo parcial y sin ningún beneficio, es una anomalía radical. Starbucks lanzó el College Achievement Plan, que paga la matrícula universitaria completa en Arizona State University online para cualquier empleado americano que trabaje al menos 20 horas semanales. En 2015 añadió acciones de la empresa para todos los empleados, incluyendo los baristas. Schultz explicaba el origen de estas políticas siempre con la misma historia. Su padre con el tobillo roto, sin seguro médico, sin protección, con la familia, sin red de seguridad. Era la imagen que lo había acompañado durante décadas y que había convertido en política de empresa cuando tuvo el poder de hacerlo. No era solo altruismo. Era también una estrategia de negocio deliberada. En el sector de la hostelería y el retail, la rotación de empleados es uno de los mayores costes operativos. Reemplazar a un barista cuesta entre $1.500 y $2.000 en reclutamiento y formación. Con más de 350.000 empleados en las tiendas americanas, incluso una reducción del 10% en la rotación supone decenas de millones de dólares de ahorro anual. Los empleados con beneficios tienen tasas de rotación significativamente más bajas que los sin beneficios. Las tiendas con menor rotación tienen baristas más experimentados. Los baristas más experimentados conocen a los clientes habituales, recuerdan sus pedidos
crean el tipo de relación personal que es parte del producto Starbucks. La política de beneficios no era caridad. Era la manera más inteligente de reducir un coste estructural del negocio mientras hacía lo correcto con las personas. En 1999, Starbucks abrió su primera tienda en China, en el World Trade Center de Pekín. Era una apuesta que muchos analistas de mercado consideraban arriesgada. China era un país con milenios de cultura del té. El café era una bebida prácticamente desconocida para la mayoría de la población. La idea de que los consumidores chinos pagarían precios premium por una bebida occidental que no formaba parte de su cultura alimentaria parecía, en el mejor de los casos, optimista. Schultz vio algo diferente. China tenía una clase media urbana en expansión acelerada. Una generación joven que miraba a Occidente como referencia cultural y que quería consumir los mismos productos y experiencias que veía en las películas americanas. Una cultura donde ir a una cafetería con amigos o colegas tenía el mismo peso social que en Italia, aunque el contenido de la taza fuera diferente. Y un detalle que resultó crítico en China, ir a Starbucks era una declaración de estatus. El precio, que era equivalente o superior al americano en términos de poder adquisitivo relativo, era parte del atractivo. No a pesar de ser caro, sino precisamente por eso. Starbucks adaptó el modelo chino con mayor cuidado que en cualquier otro mercado. Las tiendas eran más grandes para permitir reuniones de negocios y sociales. Se añadieron elementos de diseño que incorporaban estética local. El menú incluyó bebidas adaptadas al gusto chino, como el frappuccino de té verde. En 2017, Schultz abrió la primera Starbucks Reserve Roastery en Shanghái, un espacio de 2.700 metros cuadrados que era simultáneamente tostadero, cafetería y experiencia de entretenimiento. Era la tienda más grande de la historia de Starbucks y la que tenía los precios más altos del catálogo global. En 2024, China es el segundo mercado más grande de Starbucks en el mundo, con más de 7.000 tiendas. En los Starbucks, concepto del tercer lugar que Schultz había importado de Milán en 1983, sobrevivió a su primera gran prueba, la expansión masiva que lo diluyó. Pero en los años 2010 enfrentó un reto más fundamental. ¿Qué era el tercer lugar cuando todo el mundo llevaba su oficina, su entretenimiento y su vida social en el bolsillo? El smartphone había transformado la relación de las personas con los espacios públicos. El cliente que en los años 90 iba a Starbucks a estar en un ambiente agradable entre otras personas ahora llevaba ese ambiente consigo. La necesidad de un espacio intermedio entre el trabajo y el hogar se había reducido porque el trabajo y el entretenimiento estaban disponibles en cualquier lugar. Starbucks respondió con adaptaciones que parecían contradictorias, pero que respondían a la misma lógica. Si el tercer lugar físico se volvía menos esencial, el tercer lugar digital podía compensar. El programa de fidelización Starbucks Rewards, lanzado en 2009 y reformado varias veces, acumuló en 2024 más de 33 millones de miembros activos solo en Estados Unidos. Los miembros de Rewards generan más del 55% de los ingresos americanos. La app de Starbucks fue durante años la app de pago móvil más usada en Estados Unidos, por delante de Apple Pay y Google Pay. No porque Starbucks fuera una empresa tecnológica, sino porque el ritual del café diario era suficientemente frecuente para que el cliente justificara el esfuerzo de configurar el pago digital. El tercer lugar había migrado parcialmente a lo digital, pero la tienda física seguía siendo el núcleo, el lugar donde el ritual ocurría, donde el barista sabía tu nombre y tu bebida. Eso, en la era del todo digital e instantáneo, seguía siendo algo que ninguna app podía replicar completamente. Un grande con leche en Starbucks en España cuesta alrededor de 4,50 €. El coste de los ingredientes de esa bebida, el café, la leche, el vaso, la tapa, la servilleta, es inferior a 50 céntimos. La diferencia entre el coste y el precio es casi el 90% del precio final. Ese margen, extraordinario para un producto físico, es la demostración más clara de lo que Starbucks realmente vende. No café, experiencia, estatus, la sensación de pertenecer a un grupo de personas que eligen Starbucks, el ritual del nombre escrito en el vaso, la personalización de la bebida, la música, el espacio, la tarjeta verde del programa de fidelización que le dice al cliente que es un habitual, que pertenece. Ninguno de esos elementos cuesta dinero en términos de ingredientes físicos. Todos ellos cuestan dinero en términos de diseño, de formación de empleados, de mantenimiento de espacios, de tecnología del programa de fidelización. El debate sobre si Starbucks es caro o barato depende de qué se considera el producto. Si el producto es el café,
es caro. Si el producto es la experiencia completa, el espacio donde pasar 30 minutos entre reunión y reunión, la bebida personalizada que nadie más tiene exactamente igual, el ritual matutino que estructura el comienzo del día, entonces el precio es razonable para el segmento que lo elige. Schultz entendió desde el capuchino de Milán que el café era el vehículo, no el destino, y construyó una empresa entera sobre esa distinción. La consecuencia es que Starbucks compite en un mercado que en realidad no existe en la percepción del cliente que la elige. No compite con el café del bar de la esquina, compite con la experiencia alternativa que el cliente habría tenido en ese mismo tiempo y dinero. Y esa es una competencia que muy pocos pueden ganar. En 2021 los empleados de una tienda Starbucks en Buffalo, Nueva York, votaron a favor de sindicarse. Fue la primera tienda de la cadena en hacerlo en la historia de la empresa. En los 2 años siguientes, más de 300 tiendas americanas siguieron el mismo camino. El movimiento conocido como Starbucks Workers United articulaba quejas sobre turnos impredecibles, insuficiencia de personal durante los picos de demanda y una presión operativa que los empleados describían como incompatible con el estándar de servicio que la empresa exigía. Era una paradoja que no pasó desapercibida. La empresa que había construido su identidad empresarial sobre el bienestar de sus empleados, que pagaba el seguro médico cuando sus competidores no lo hacían, que ofrecía acciones y matrículas universitarias, estaba siendo sindicalizada por empleados que sentían que esos beneficios no compensaban las condiciones de trabajo. Schultz, que había regresado como CEO en 2022 por tercera vez, respondió al movimiento sindical con una dureza que sus admiradores encontraron sorprendente, dado su historial de políticas pro empleado. Visitó tiendas en las que había actividad sindical. Habló directamente con los empleados, en algunos casos antes de las votaciones de sindicalización. El NLRB, la agencia laboral americana, acusó a Starbucks de más de 200 violaciones de la ley laboral relacionadas con las respuestas al movimiento sindical. Era la tensión más visible en la historia de la empresa entre la identidad que Schultz había construido, la empresa que cuida a sus empleados como parte de su propósito, y las presiones operativas reales de gestionar 400.000 personas en una cadena de servicio de alta rotación. Esa tensión no se había resuelto cuando Schultz dejó el cargo de CEO por tercera y última vez en Starbucks en 2024 es la mayor cadena de cafeterías del mundo por una diferencia tan amplia que el segundo competidor, con unos 10.000 establecimientos, es menos de un tercio de su tamaño. 35.000 tiendas en 84 países, más de 350.000 personas empleadas directamente, ingresos anuales superiores a los 35.000 millones de dólares. El programa de fidelización Starbucks Rewards tiene más de 100 millones de miembros activos globalmente. En Estados Unidos, los miembros de Rewards depositan dinero en la app antes de gastarlo. El saldo acumulado pendiente de uso en la app de Starbucks en cualquier momento supera los 1.500 millones de dólares. Starbucks tiene, involuntariamente, el balance de un banco pequeño. La capitalización bursátil de Starbucks ha oscilado entre 80 y 120.000 millones de dólares en los últimos años, dependiendo de los resultados trimestrales y de las perspectivas del mercado chino. La empresa que Schultz compró por 4 millones de dólares en 1987 vale hoy entre 80 y 100.000 millones. Y todo empezó con un cappuccino en Milán que costó el equivalente de menos de €1. La diferencia entre ese cappuccino y los 35.000 millones de ingresos anuales de Starbucks es exactamente la distancia entre ver un producto y ver lo que ese producto podría ser en el contexto correcto, con el diseño correcto para el cliente correcto. Esa capacidad de visión que no se enseña en ninguna escuela de negocios es lo que Howard Schultz llevó de Milán a Seattle en 1000. La historia de Starbucks y de Howard Schultz tiene lecciones que aplican más allá del café y más allá del retail. La primera es que el producto visible raramente es el producto real. Starbucks vende café en la misma medida en que Disney vende animaciones. El café es el vehículo. El producto real es la experiencia, el ritual, el sentido de pertenencia a una comunidad de personas que eligen lo mismo. Entender cuál es el producto real de tu empresa, el que el cliente compra emocionalmente, aunque pague racionalmente por otra cosa, es la base de cualquier estrategia de precio y de marca. La segunda es que la personalización a escala es una ventaja competitiva casi imposible de igualar. Cuando Starbucks introdujo la posibilidad de personalizar cada bebida, creó un producto que era literalmente diferente para cada cliente.
Esa personalización, multiplicada por 35.000 tiendas y 400.000 personas entrenadas para ejecutarla, es una operación logística de una complejidad enorme. Y es precisamente esa complejidad la que sus competidores no pueden replicar sin años de inversión en formación y sistemas. La tercera lección es sobre el propósito como estrategia de recursos humanos. Las políticas de beneficios de Starbucks no eran solo ética, eran la respuesta a un problema operativo real, la rotación de empleados. El propósito, genuino o construido, reduce la rotación, aumenta la calidad del servicio y reduce el coste de reemplazamiento. Hacer lo correcto con las personas y hacerlo bien con el negocio no son objetivos contradictorios cuando el producto es la experiencia humana. La cuarta lección es sobre el peligro de crecer más rápido que la cultura. La crisis de 2007-2008 fue el resultado directo de haber abierto demasiadas tiendas demasiado rápido, diluyendo los estándares que hacían valiosa la experiencia. El crecimiento destruye valor cuando supera la capacidad de la organización para mantener la calidad que justifica el precio. Esa relación entre velocidad de crecimiento y capacidad de ejecución es el límite más importante que cualquier empresa en expansión debe gestionar. Howard Schultz dejó el cargo de presidente ejecutivo de Starbucks por tercera vez en 2000. Su sucesor, Laxman Narasimhan, llegó con el mandato de resolver las tensiones que habían acumulado los últimos años: el movimiento sindical, la saturación del mercado americano, la presión competitiva en China por parte de cadenas locales como Luckin Coffee, que había crecido hasta tener más tiendas en China que el propio Starbucks. Schultz, en su salida, dejó por escrito algo que resumía su visión de lo que había construido: que Starbucks no era una empresa de café, era una empresa de personas que servían café. La diferencia, que puede sonar a eslogan corporativo, es en realidad la descripción precisa de un modelo de negocio donde la ventaja competitiva está en la materia prima, sino en las personas que la transforman en experiencia. 35.000 tiendas, 84 países, 35.000 millones de ingresos. Todo construido sobre la diferencia entre lo que alguien ve cuando entra en un bar y lo que ve alguien que en ese mismo bar ve algo que podría no existir en otro lugar, para otro público, con otro significado. Un capuchino en Milán. En el próximo episodio de El Imperio vamos a hablar del hombre que cambió para siempre la manera en que el mundo fabrica cosas, que pagó el doble del salario de mercado, no por generosidad sino por pura lógica industrial, que puso un coche al alcance de una familia de clase trabajadora en un momento en que los coches eran juguetes de ricos, y que construyó el mayor imperio industrial del siglo XX desde las orillas del río Rush en Michigan. Hablamos de Henry Ford y de por qué el hombre que democratizó el transporte fue también uno de los más oscuros en sus convicciones personales. Esto es El Imperio.